Vamos a seguir hablando de cosas bien interesantes porque nos vamos a meter en el tema radiaciones. Hemos escuchado todo el tiempo hablar cosas que en algún caso tienen fundamento científico, en otros no tienen absolutamente ningún asidero y por otro lado hay un montón de apariciones que tienen que ver con radiaciones en cosas cotidianas que no tenemos idea. A eso se dedicó Alexandra Perrone, a tratar de desentrañar algo de lo que hablamos bastante y no sabemos prácticamente nada. Vemos la primera parte del informe sobre radiaciones. Cuando escuchamos hablar de radiaciones, lo asociamos a algo negativo, cuando en realidad vivimos en un mundo naturalmente radioactivo. Pero, ¿qué son las radiaciones? Esa respuesta la vinimos a buscar a Facultad de Ciencias, justamente para entender qué son y qué investigaciones hay de ellas en Uruguay. ¿Sabías que dormir acompañado te produce 100 veces más dosis radiactiva que vivir cerca de una central nuclear? ¿Y que los detectores de radioactividad en puertos, aduanas y aeropuertos se disparan cuando llega un cargamento de bananas? ¿Y que para que una bebida alcohólica sea apta para el consumo humano debe presentar cierto grado de radioactividad que demuestre que el alcohol es de origen vegetal y no derivado del petróleo? Radiaciones hay de muchas formas y hay diversas clasificaciones. En particular, las radiaciones las podemos dividir en naturales o artificiales, esto significa creadas por el hombre. Si hablamos de las radiaciones no ionizantes, bueno, tenemos una variedad enorme, para empezar la luz, pero las radiaciones no ionizantes son una presencia constante en la vida cotidiana, sea la luz, sea las radiofrecuencias, sea las bandas por las cuales funcionan los wifi o los teléfonos celulares o la comunicación infrarroja, en fin, todos esos son ejemplos de no ionizantes. En cambio, los ionizantes, bueno, hay radiación ionizante que es natural y radiación ionizante que es creada artificialmente por el hombre. Entre la natural están los rayos cósmicos que vienen del Sol o del espacio exterior en general, que pueden penetrar la atmósfera o que en la atmósfera generan otras partículas que son ionizantes porque vienen con muchísima energía, ¿sí? Y están todos los elementos naturales que son radioactivos. En un elemento estable como el oxígeno hay un porcentaje de oxígeno que es radioactivo, que es inestable y que produce estas radiaciones ionizantes. Lo mismo con el potasio, el ejemplo de la banana que tiene mucho potasio y es muy bueno, y el hecho de tener un pequeño porcentaje de potasio no implica ningún riesgo importante para la salud, por supuesto. En esta segunda parte, la que veremos a continuación del informe que preparó Alexandra Perrone sobre radiaciones, nos vamos a detener en saber, por ejemplo, cómo se miden las radiaciones y cuáles pueden o no afectar a nuestro cuerpo o de qué manera lo hacen. Lo vemos. Estudios epidemiológicos realizados en el entorno de las centrales nucleares de varios países, que abarcaron un radio de 30 kilómetros, indican que la dosis efectiva anual que recibe la población es inferior a 0,1 milisievert por año. El milisievert es la unidad de equivalencia de dosis de radiación ionizante del Sistema Internacional de Unidades. Su nombre es debido a Rolf Maximilian Sievert, médico sueco reconocido por su trabajo en la medición de las dosis de radiación y la investigación de los efectos biológicos de la misma. La radiación tiene efectos en la materia, efectos en los átomos, también tiene efectos sobre el tejido humano. También puede tener eventualmente efectos biológicos, digamos, al alterar moléculas, al alterar enlaces moleculares o estructura. La estructura de los átomos puede tener efectos biológicos. Entonces hay límites consensuados, hay límites basados en evidencia científica que dicen cuál es el riesgo de radiación o cuál es la cantidad de radiación que es aceptable recibir en las actividades corrientes. La radiación que reciben las personas típicamente
en una unidad que se llama milisievert es de 5 milisievert por año. Ese es un valor típico, aproximado, digamos. En cada país puede haber una pequeña variación, o si usted vive en una zona muy alta, que hay más rayos cósmicos y hay menos atmósfera, puede recibir más radiación. Si recibimos 5 todos los años, como suma de todo lo que pasa todos los días, y bueno, de ese 5, cerca de 3 es natural. Hay un 2 adicional que viene de ¿qué? Y viene de que en promedio la población o se saca rayos X, o vive o realiza actividades en las que eventualmente está en contacto con algunas fuentes radiactivas, o hay un fondo de radiación por productos químicos, fertilizantes, que tienen productos pesados, que naturalmente son un poquito más radiactivos, no es que sean peligrosos, pero todo eso hace esa suma del 3 que mencionaba como ejemplo de radiación natural y el 2 que suma a este 5 que típicamente recibe un ser humano. Estos límites están aún muy lejos, 1 o 2 órdenes de magnitud, de los primeros efectos que se ha comprobado que efectivamente tienen alguna consecuencia en la salud. O sea que los límites que existen actualmente son muy seguros y están relativamente cercanos a lo que pasa cotidianamente y uno no puede evitar porque vivimos en un mundo radiactivo. Todo es una cuestión de dosis, todo es una cuestión de cantidades, así como hay radiaciones que pueden ser nocivas para nuestra salud, hay radiaciones que salvan vidas, hay uso médico, hay uso medicinal para las radiaciones. Vamos a conocer cómo se usan en Uruguay y cómo se capacitan a los recursos humanos que deberán utilizarlas para nuestro bien. En Uruguay existe una autoridad reguladora en radioprotección que está en el ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Esa autoridad tiene por objetivo velar por el buen uso, la regulación, el traslado y el licenciamiento de todas las fuentes de radiación y los generadores de la misma, como por ejemplo los equipos de rayos X, dando garantías a trabajadores y pacientes. Respecto a la formación de recursos humanos en Uruguay, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República se encuentra el Instituto de Física, más específicamente la Unidad de Física Médica. Actualmente existe investigación científica al respecto y se trabaja en terapias radioactivas como la radioterapia, en cáncer de mama y en medicina nuclear. En relación a las radiaciones hay un uso predominante en el país que está vinculado a la salud, sea para diagnósticos o sea para terapias. Y en ese equipo multidisciplinario que se encarga de estos aspectos, una figura esencial es el físico médico. Uruguay tiene una escasez enorme de físicos médicos. La Facultad de Ciencias, en conjunto con la Facultad de Medicina, comenzó una licenciatura en física médica que dura 4 años, hace algo así como una década. El número de recursos humanos sigue siendo aún insuficiente. De todas maneras, por lo menos Uruguay ya inició ese primer paso. A la vez transcurren varios posgrados y ya se han terminado varios doctorados y maestrías en el área de la física médica. Entonces se está avanzando en un ritmo que es al ritmo en que la ciencia avanza en el Uruguay, con la escasez de presupuesto y las diversas situaciones que afectan el desarrollo de la ciencia. Yo siempre digo que un estudiante que ingrese a Facultad de Ciencias pensando en física, quizás ingresa con la imagen de Albert Einstein en la cabeza, y si piensa en física médica debería pensar en una aplicación concreta de la física y quizás con la imagen de Marie Curie en vez de Albert Einstein.